Hoy tenemos una entrevista aquí en el piso. Está conmigo Joaquín, a quien conozco en realidad como la oveja negra liberal. Joaco, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué onda, Expo? Aquí ¿Cómo estás? todo tranquilo, por suerte. Él me dice Expo, nos conocemos hace un tiempo Sí, ya con, íbamos al colegio juntos, con Joaquín. una cosa. Mi apodo colegial de secundario. Perdón, te quemé, boludo. Es Expo. No, es que no, la gente me dice de muchas maneras. Es Agus, es Expo, es Lali. Sí, después es legendario, es clásico. Sí, para la gente que me conoció de más chico, soy el Expo. Para que me conoció en mi anterior versión, soy Expo, básicamente. Claro, exactamente. Ahora muté hacia, digamos, mi prima, básicamente, Lali. Tu prima. Y claro, la gente me dice Lali por Lali Espósito. Mi compañero de facultad. Tenés un aire, no te voy a mentir. No tengo un aire. Además, no coincidimos tanto en lo que es música con Lali. Y bueno, es un terreno difícil, me parece a mí. Es difícil coincidir en música. Vos sos hombre de la música. Yo soy hombre de la música. Dentro de lo que puedo, dentro de mis capacidades, soy hombre de música también. Soy hombre de muchos ramos, pareciera. Sí, Como, es no hago cierto. ninguno bien, pero como que abarco. No te creo en esa. Te he visto tocar en vivo. Bueno, Así que no no entremos en ese terreno porque... elijo no creer en ese caso. Bueno, está bien. Nada, la primera pregunta que te quería hacer es ¿por qué este alter voz de la oveja negra liberal? ¿Cómo surge? ¿Bajo qué preceptos vos creás la cuenta? Sí. De arroba la oveja negra liberal, la pueden seguir ahí en Sí, el Instagram. dale, sí, por favor, síganme que necesito guita. No, empezó primero porque a mí siempre me interesó la política, obviamente ya desde el colegio como que me peleaba con Sisman, era Sí. en mi tiempo libre. Era muy fácil pelearse con Sisman. Es muy fácil pelearse con Sisman, es una persona muy peleable. Empezó en realidad porque yo tenía ganas de tener un espacio para hablar de las cosas que iba pensando, que iba estudiando, digamos. Después del colegio, básicamente lo que hice fue entrar, ponerle medio año en ingeniería industrial y después me metí en economía y ahí empecé, viste, a estudiar cosas que a mí me gustaban. Cambié muchas veces de ideas, digamos, tuve el típico, la típica pubertad ideológica que le pasa a todo el mundo, que vas cambiando de ideología cada 2 días. Y tenía ganas de escribir y de poner cosas que a mí me gustaban. En ese momento era solamente de política, después obviamente, como habrás visto en La Oveja, termina hablando de cualquier cosa. Digamos, su tema de La Oveja, como me estabas diciendo recién, es la escaloneta. Sí. Es la política y la escaloneta. El futuro del país, según la oveja negra liberal, Es la está en la escaloneta. escaloneta. Es la escaloneta, boludo. Es la escaloneta. La escaloneta es la manifestación física de La Oveja junto con el Sheffield United. En fútbol es La Oveja, básicamente. ¿Te gusta el Sheffield? El Sheffield United me encanta. Bien boludo. vieja escuela, ese del Sheffield. No sé si bien vieja escuela, pero ponele... ¿Y no es el club más antiguo del mundo? No, pero yo te digo por las tácticas, ponele, vos agarrás, qué sé yo, no sé, tiramos un equipo de la Premier aleatorio. El Everton. El Everton, sos el Everton, entrás, vas a jugar al Sheffield. ¿Ves estos chabones que son todos gente que sale de la tercera división, ponele, línea de 5, 3 y 2 delanteros de así que son, ponele, el más joven debe tener 31 años, ponele los dos. Y decís, ¿a qué va a jugar esta gente? O sea, ya está, tengo el partido regalado, tienen todo el mundo atrás. Y de repente estás jugando el partido y te empezás a dar cuenta de que, no sé, un central te está tirando un centro, pateándote al arco. Hay, no sé, de los 10 chabones que hay en la cancha, 9 están en tu área. Entonces, como, me encanta cómo juega. Es muy escaloneta también el Sheffield United en ese sentido. Es muy piola, me gusta cómo juega. Es la manifestación física de la oveja. Estoy pensando si el técnico del Sheffield United sigue siendo el mismo que yo creo que es. Me parece que sí. Voy a buscarlo. ¿Cómo se le dice? Manager se le dice. Manager, claro. Manager de Sheffield United. Sí, me parece que sí, no lo cambiaron. Si es el mismo, yo tengo una afición por el fútbol inglés. Es casi Yo también. casi lo único que me queda de afición al fútbol. Me pasa. De hecho, te iba a decir lo mismo. El torneo argentino, digamos, desde que ganó Colón, que también fue Colón es como el tercer equipo de la oveja, básicamente, porque Colón es Colón. Sí. Desde que jugó Colón no lo volví a ver, porque ponele... Es muy difícil ver un torneo que tenga 26 equipos, que no puede descender ninguno. Ya el tema de los promedios es una joda terrible. Sí. Es una joda, si sos un equipo medianamente grande es una joda, si sos un equipo chiquito es directamente una forrada.
Pero... Bienvenido a mi club. Claro, boludo. Hincha de Bueno, Temperley. ahí está Temperley. Vos ponele que estás 3 temporadas en primera, sos Temperley. Y estás las primeras 2 temporadas peleando, salvándote del descenso así nomás. Y la tercera quedás con puro huevo y esfuerzo a mitad de tabla, más o menos, abajo de Sí. mitad de tabla. Y descendés porque no te da el promedio, boludo. Entonces como que no... Es un chiste, ¿viste? Sí. Y te pasa, por ejemplo, ahora, no sé, sos hincha de Vélez o de Boca y te pasa como en el torneo este que encima no puedes descender. Estás, no sé, qué sé yo, 10 partidos sin ganar. Estás último, anteúltimo de la tabla, como Vélez o como Boca estaba hace un tiempo. Y podés no descender, porque en los torneos anteriores... ¿Por qué hiciste- peleás? Claro. ¿Para qué jugás? Claro, Vendría a ¿para ser. qué juego, viste? Y tendría sentido, por lo menos tendría algo de sentido si tú pudieras ganar el torneo también por promedio de gol. Pero es ridículo que tengas una regla para una cosa y otra para otra, viste, no da. No, encima la AFA hace no mucho dijo esto del el plan, digamos, para volver a una primera división de 22 equipos. Sí, no te la creo, boludo. No, no, no. No te la yo- creo. A ver, es un plan de acá a 2026 y yo sé que ya en 2023 van a cambiar. No te digo 2022, pero 2023... Eso, claro, esa es otra, boludo. Digamos, arrancás un torneo largo de 20 equipos y el año siguiente tenés apertura, clausura de nuevo con 2 zonas, ¿me entendés? No sabes muy bien qué es No, lo no, que no, es sucede. terrible. Encima quieren meter más equipos para después bajar. Claro, ¿por Es qué? raro. ¿Para qué? ¿Para qué? No era el que yo pensaba, es Slaviša Jokanovic, el técnico actual del, Mira, bueno. Lo del echaron Sheffield, lo echaron a al Chris pelotón. Wilder, que era Sí. el técnico del equipo que a mí me gusta de Inglaterra, que me gusta mucho el ascenso inglés, y me consiguieron fanático del Northampton Town, de la 4ª división. No lo conozco. No, está bien que no lo conozcas. Perdón. o sea, Chris Wilder lo sacó campeones de 4ª división, ascendieron a 3ª, casi ascienden a 2ª. Piola. Eso fue hace 3 o 4 años. Bueno, Chris Wilder después agarró Sheffield y lo llevó a primera. Cambiando de tema, nos metimos mucho en el fútbol. No pasa nada, ese es su tema de... Es no un pasa subtema de la oveja negra liberal. ¿Qué otros subtemas tiene? Porque, a ver, vos hablas mucho de política, hablas mucho de economía, pero le metés fútbol, le metés Sí. un poquito de música también. Sí. Es como... Es un alter voz, pero sin tu cara, digamos. No, por eso, ahí iba a seguir con la historia, nos fuimos por las ramas, pero iba a Mm. seguir con la historia, básicamente el lore de la oveja. Empezó primero como un lugar para poder decir lo que yo tenía ganas de decir sin spamear cosas en las historias, que era lo que hacía antes. Ujú. Sí, ¿te acordás? En 2017 tiraba testamentos enteros. Y tenía ganas de hacerlo y hacerlo bien, ¿viste? Hacerlo copado, que se pueda leer fácil, ¿viste? También, qué sé yo. Que sea lindo a la vista, digamos. Claro, que todas sea estas cosas eso, de sí. las redes. De hecho, la estética me empezó a salir hace relativamente poco cuando empecé a usar de herramientas de diseño propiamente dichas, porque antes agarraba una imagen aleatoria y tiraba hola. Y por ahí podía tener una calidad chota, pero la ponía igual porque no sabía cómo hacer. Ujú. Pero sí, siempre fue la idea y también lo pensé como... Básicamente, si yo no me hago un lugar como una especie de baúl para poner todas las cosas que voy pensando y que se me van ocurriendo, me voy a estancar, ¿viste? Me voy a estancar y como que es ese tipo de cosas que vos, digamos, ese tipo de ideas que vos tenés dando vueltas en la cabeza, pero hasta Sí. que no las pones en ningún lado no les permitís evolucionar y siempre se quedan dando vueltas y por ahí te Sí, llenan la de tenés espacio, de ruido. 2 o 3 días, pero no sabes bien dónde ubicarlas. Claro, y esa idea después se va muriendo porque nunca termina de tomar forma. Entonces, básicamente hice la oveja primero para hablar de eso y después, sobre todo con esto de la estética y todo eso que se vea bien, le empecé a agarrar más la confianza y básicamente empecé a meter también cosas que me interesan a mí, por ejemplo, el fútbol. O sea, una cuenta que habla de política, economía y también de fútbol. De hecho, justamente estaba pensando hacer nada que ver, spoiler, un post sobre Sheffield United y las tácticas de Sheffield United. O sea, imagínate, claro. Música también. Y creo que lo que me permite hacer todo eso es básicamente que la música, la política, la economía, todo ese tipo de cosas son como una especie de... como de extensión de las ciencias sociales, ¿me entendés? Son como una especie de manifestación humana. La economía es una manifestación de cómo los humanos manejan recursos, cómo se reparten, la política también, básicamente. La economía es... la economía, perdóname. La música es básicamente una expresión de lo que los humanos tienen en la cabeza en ese momento. Sí, una expresión artística. Claro, de- las expresiones artísticas y las ciencias sociales en cierto sentido son cosas muy parecidas. Van de la mano. Claro, estás estudiando el comportamiento humano, no es una ciencia exacta que estás estudiando las cosas que a nosotros nos interesan, que son casi móviles, ¿me entendés?
Ujú. También me enojo justamente por eso con mucha gente que piensa la economía como una ciencia exacta, ¿viste? Que son números, 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 modelo, modelo, modelo. No por eso estoy en contra de los modelos, a mí los modelos me encantan, pero digamos, el sujeto de estudio no es la economía, la platita, los números, el humano es el sujeto de estudio de la economía. ¿Cómo se comporta Claro, la idea en es ciertos estudiar, modelos o en ciertas ideas? la idea es estudiar es el humano, no hacerte una paja mental con números que sacaste de Claro. algún lugar, ¿me entendés? Básicamente. Entonces, en ese sentido, la música y el fútbol, ¿por qué no? Son parte de esa arista expresiva del ser humano que tiene también. No, y además creo que ambas en particular, en sociedad argentina hablo, digamos, cada sociedad tiene como sus guilty pleasures, Sí. entre ciertas comillas. Aquí en la Argentina creo que se manifiesta mucho en la música y en el fútbol. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Creo que la política particularmente también se manifiesta. Contrario de lo que muchos piensan, a mí Argentina me parece un país ultrapolítico. Sí, lo es. Y justamente te quería meter en esta parte de la charla donde vamos a intentar, no sé si explicar desde tu visión, pero sí analizar qué es lo que está pasando con la política actual argentina. Vamos a chamullar. Sí, chamullar. Básicamente, Se, vamos a se chamullar. puede decir, vamos a chamullar. Acá me hice unas notitas que me van a ayudar porque generalmente Me encanta, porque esto claro, es vieja escuela. Tenés cuando- hoja y papel. No es vieja, no es vieja escuela, pero directamente agarré cosas, como me fui notando cosas que me gusta decir, pero que después me olvido cuando las digo, me voy por las ramas, como me pasa recién, ¿viste? Entonces, como para no irme por las ramas, me voy a seguir como una especie de cuadro sinóptico. Primero, obviamente, todos reconocemos en la política actual argentina que hay una especie de problema. Sí. Hay un problema, sabemos que hay algo que está funcionando mal. Lo que no nos podemos poner de acuerdo es en qué. Cada uno postulará sus cosas. Mm. Digamos, voy a tirarte una frase trillada que repite todo el mundo, pero que realmente tiene mucho sentido, que es, suspenso, es un problema estructural. Básicamente, claro. O sea, todo el mundo dice, no, en la política hay un problema estructural, pero digamos, ¿Y cuál es el problema estructural? y según, bueno, es la discusión, pero Claro. en mi opinión, para mí tiene que ver con algo que es inherente a nuestra manera de hacer política básicamente desde la independencia, Mm. o antes incluso, que es que la política argentina está muy cargada de verticalismo y de presidencialismo. Ujú. Desde, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino vos te vas Es al un- centro de estudiantes más recóndito, al centro de estudiantes del colegio más recóndito del país y también va a haber lo mismo, porque así es la estructura. Sí, es un Em, sistema presidencialista Sí, pero además, en todas sus ramas. claro, además de presidencialista es vertical, ¿viste? O sea, vos, suponete, acá está contemplado que si vos ganás una elección de centro de estudiantes, una elección presidencial, lo que sea, Ujú. vos ganás y hasta dentro de 4 años no te pueden decir ni mu, salvo que, bueno, por ahí tengas las elecciones legislativas de por medio, no hay manera real de controlar y de poner como una especie de chequeos y balances Sí. al poder y a la persona que esté manejando la autoridad. Y está normalizado que la persona que gana la elección pueda hacer lo que la agenda que tiene preparada porque ganó la elección. Utilizaste algo muy económico, que es chequeo de balances. Sí. ¿Cómo se hace chequeo de balance en política? Y chequeo y balance. ¿Por sí. qué es difícil? Digo, a ver, la política, o por lo menos esta es una visión personal, es una herramienta de transformación de la realidad. Ujú. No los políticos, sino la política. No, la política. Y con esto conlleva un montón de responsabilidades que a veces yo creo que no se terminan cumpliendo. O sea, por la representación, al estar en un sistema donde, bueno, elegimos representantes, Ujú. que, bueno, la mayor parte del mundo funciona así, salvo contadas excepciones. Al estar en un sistema que es así, y al ser tan, creo yo, un país que de a poco se va virando y a la vez no, y voy a tratar de explicar esto, virando hacia el bipartidismo porque, bueno, cada vez se nota más que hay un fuerte apoyo a una posición antiperonista y una posición peronista, Sí. independientemente de quién sea el nombre, de qué rama de todas estas, porque son dos ramas muy amplias. El peronismo a mí me parece un partido político que tiene, un partido no, una ideología política que tiene un montón de ramas, y el antiperonismo también las tiene, simplemente porque
convergen un montón de distintos pensamientos ahí. Y a la vez está pasando algo muy interesante aquí en la Argentina, que es el crecimiento de las terceras posiciones. Sí. La izquierda con una elección histórica, el surgimiento del Partido Liberal, y ciertas cosas que se fueron dando, ¿no? Que le sacaron un poco de poder, entre comillas, a dos ramas que todavía faltan a acomodarse, ¿no? A tiempos más modernos, me imagino. Lo veo de ese lado. Sí, sí, eso es cierto. Igual, primero, lo que venía pensando con eso del bipartidismo es que la gente, cuando elige entre peronismo y antiperonismo, ya no elige... esta elección quizás sea una excepción, porque por lo que vos dijiste, las terceras posiciones y demás cosas, no elige ya entre antiperonismo y peronismo como ideologías, sino como marcas. O sea, Claro. hoy lo que ganan las elecciones son las marcas, ¿viste? Porque, digamos, si vos elegís, suponete que vos fueras un votante peronista, qué sé yo, empezaste a votar después de Alfonsín Sí. y hasta acá, ¿viste? Tendrás 40, 50 años, ponele. En 25 años votaste por un Menem, Ujú. bancaste un Dualde, un Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y ahora Alberto Fernández. Esas 5 personas son muy distintas entre sí y son Sí. del mismo partido. Porque acá, digamos, hay más incentivos a votar por la marca que por la idea. Porque la marca finalmente es lo que termina ganando mucho poder. Y el antiperonismo, por más que no tenga una marca unificada, se puede llegar a agrupar circunstancialmente en una marca que vos puedas votar en oposición a la marca que no te gusta. ¿Me entendés? Sí. Y esta elección probablemente haya cambiado y la gente esté empezando a votar por modelos, ¿me entendés? O por, no sé si modelos, pero suponete por lineamientos vagos, por diferencias que puedes encontrar entre una cosa y la otra, ¿me entendés? Sí. ¿Qué opinas vos? A ver, la oveja negra liberal tiene una razón de ser. ¿Te Claro. considerás liberal? Sí me considero liberal. ¿Qué opinas vos del surgimiento del Partido Liberal? No de sus representantes, creo que después nos Sí. vamos a meter un poquito en eso. Pero que en este auge de las terceras posiciones sea justamente el liberalismo o la representación del liberalismo en ese partido una de las que más destaque por sobre las demás. Es que yo creo que el liberalismo en esta elección no se limita solamente a ese partido. De hecho, creo que, y esto va a sonar muy controversial, quizás hay mucho poder del liberalismo que está fuera de ese partido. Por ejemplo, está en Martín Tetaz, que está en Juntos por el Cambio, está en Ricardo López Murphy, López Murphy te iba a decir. está, bueno, en Esper, que en realidad es parte del mismo partido, pero son son dos cosas muy separadas. En este coso es... En Sí, Avanza Libertad porteño y la Avanza Libertad bonaerense son dos cosas muy distintas entre sí, por las listas que llevan, por cómo funcionan y demás cosas. Está Iván Gioker en Chaco, que está en Juntos por el Cambio, no me acuerdo exactamente por qué partido. Hay un pibe de La Pampa, hay un candidato en Chubut, que no me parece Partido Independiente de Chubut, una cosa así también, ¿viste? Entonces, son ciertas ideas que van ganando tracción por dentro y por fuera del partido que dice representarlas mejor, ¿me entendés? Porque también es lo que te decía antes, la gente empieza a votar por modelos, empieza a escuchar los modelos liberales, las propuestas liberales de distintos tipos, porque también, digamos, así como estabas diciendo que el peronismo y el antiperonismo son ideologías o doctrinas que son muy variadas, el liberalismo tiene un montón de variantes. O sea, hay un chiste que dice, se juntan 4 liberales en un cuarto y salen 8 partidos políticos. ¿Me entendés? es que es cierto, es realmente Es cierto. un poco lo que pasa cuando la ideología apunta mucho al individualismo, capaz. No sé, es o, cuando... o a lo personal. Es cuando hay lugar, y esto no creo que tenga mucho que ver con la ideología, pero hay lugar a muchas discusiones de café y mucho elitismo. O sea, vos ponele parte de lo que demoró la creación y la consolidación, que de hecho le está demorando ahora, porque no creo que es una tarea que esté terminada. Parte de lo que demoró la consolidación de un frente liberal son las discusiones de café por pelotudeces, ¿me entendés? O sea, va por pelotudeces que después escalan y se van a temas bastante interesantes, pero ponele, qué sé yo, te tiro un ejemplo. Milei y Giacomini, que son liberales de la escuela austríaca de la economía, no podían estar en un frente, o le tienen muchísima pica a ponerle a Ricardo López Murphy, que es un tema más neoclásico, de la escuela Claro. neoclásica de la economía. Tampoco se pueden ver con Yamil Santoro, que es socioliberal, básicamente. Claro.
No se pueden ver con Martín Tetaz, que es socio liberal o liberal de izquierda, tipo más parecido a la oveja, que es de la economía conductual. ¿Me entendés? A pesar de que son todos dentro de una misma doctrina, terminás a veces teniendo discusiones de café que te terminan atomizando y podés incluso, como de hecho les pasó a muchos liberales y me pasó a mí en cierto momento, te sentís tan expulsado del partido que se supone que dice representarte que después terminás teniendo coincidencias con gente, teniendo más coincidencias con gente que está fuera de tu doctrina. Y también así es parte de lo que hizo la ideología de la oveja. O sea, fui agarrando cosas de la gente con la que me fui llevando también, que no eran liberales, y ahí terminé armando una especie de híbrido que quedó. Después te voy a preguntar, vamos a volver a este tema del liberalismo, y te voy a hacer una asociación con el peronismo, que es una pregunta que quiero hacerte. Pero hablaste de ideologías, de métodos, y vos hablas mucho de geoísmo en la oveja. Sí, sí. ¿Qué es el geoísmo? Ese es el tema. El geoísmo, primero que nada, es una ideología, es una doctrina que me hubiera gustado que se me ocurriera a mí. En segundo lugar, Brasil. En tercer lugar, es una doctrina política y económica que plantea la separación entre el trabajo y los frutos del trabajo, el capital y la riqueza, y los recursos naturales, sobre todo los recursos naturales finitos. Hace mucho énfasis en eso. ¿Por qué hace esta separación? Porque según la doctrina es ético que vos seas el propietario de los frutos de tu trabajo, que seas propietario de la producción de otro que compraste con tu producción, que seas propietario de los bienes de capital que vos usás para trabajar, que en el caso del georgismo expande mucho esa como que la restringe por un lado la definición y después la expande por otro. Por ejemplo, para el liberalismo, un bien de capital vagamente es algo que ayuda directamente en la producción de algo. Puede ser tierra, puede ser una máquina, puede ser una autopista, un ferrocarril, lo que sea, son bienes de capital. El georgismo excluye a todos los recursos naturales de la definición de bienes de capital y le expande a cosas que, si las pensás, tienen sentido que sean bienes de capital. Son cosas como la ropa, la comida, ¿me entendés? Cosas que un trabajador necesita fácticamente para trabajar. Sí. ¿Me entendés? Antes que bienes de capital no puedes ir a trabajar en pelota, digo yo. Entonces, hace esa separación. No es para vivir, es para trabajar, digamos. O sea, ¿A qué te referís? Que los bienes siempre los va a asociar al trabajo y no como una... por ejemplo, un bien de lujo. También. No necesariamente un bien de lujo, pero sí el famoso darse el gustito, ¿no? De comprarse una ropa. También por eso, digamos, es que entra en definición porque la función que podría tener es la misma, independientemente de quién la compre y por qué, digamos, es ropa. Es el tema de tener el bien. Claro, es bien ropa. Hace una separación porque básicamente dice que vos podés ser propietario de la producción que vos hacés, de la producción que vos comprás de otro, de los bienes de capital, de la riqueza, del beneficio que generas con todo esto, pero no hay una manera ética de proclamarte dueño de un recurso natural, sin haber pasado en un eslabón por la arbitrariedad o la violencia, por ejemplo. ¿A qué quiero decir con esto? La única manera en la que vos podés ser dueño de un terreno es si vos algún día, hace mucho tiempo, llegás a un terreno y decís, este pedazo de tierra es mío, porque yo lo digo o porque lo puedo mantener a la fuerza, a los tiros básicamente, y van pasando los años y los siglos y quizás está tan arraigado que te legalizan ese monopolio. Pero no nació de un acto ético, sino nació de un acto arbitrario y de violencia, ¿me entendés? ¿Por qué pasa esto además? ¿Por qué nace la propiedad privada de la tierra? Cuando el humano era una especie que vivía en sociedades nómades, básicamente, todo lo que incluía recursos naturales y lo que era el mundo, básicamente, era un bien de acceso público. O sea, vos ibas al río y podías tomar agua porque el río era de todos, podías usar la tierra, podías recolectar los frutos que daba la tierra porque son de todos. Los animales, la caza, también eran de acceso público, etcétera. Cuando aparecieron las primeras civilizaciones agricultoras y empezaron a aparecer las mejoras en la tierra, las plantaciones, qué sé yo, los templos, las casas, demás cosas, era imposible separar la mejora de la tierra sobre la que estaba. O sea, vos no podés separar tu plantación de la tierra en la que está, porque es físicamente imposible separarlo, ¿me entendés? Sí. O sea, tenés que tener el monopolio de esa tierra para tener una granja,
tenés que tener monopolio de un pedazo de tierra para hacer un sigurat, ponele si vivís en la media luna fértil. Entonces nace de todo eso. ¿Qué es lo que plantea el georgismo a esto? Básicamente reconoce que para hacer una civilización vos necesitas un monopolio privado de la tierra en los hechos, del uso, ¿me entendés? Sí. Pero que nace una arbitrariedad y una injusticia, básicamente. Entonces lo que plantea es eliminar todos los impuestos que tienen que ver con gravar el trabajo, grabar la propiedad, el capital, la riqueza, demás cosas, y reemplazarlos por impuestos que graben la tenencia y el uso de recursos naturales limitados. ¿Me entendés? Como puede ser, por ejemplo, el fundamental es el impuesto a la tierra libre de mejoras, que también lo propone TETAS, probablemente lo hayan escuchado. En la oveja le llamamos LBT porque es el nombre del inglés, Land Value Tax, impuestos a las emisiones de carbono, regalías a la minería, todo ese tipo de cosas. Son todas cosas que tienen que ver con recursos naturales, ¿me entendés? Con los recursos finitos. Sí, con los recursos naturales finitos, que son los más taxeables en realidad. Entonces, ¿qué es lo que haces con lo que recaudás? Básicamente, se lo devolvés a la comunidad en forma de inversión en infraestructura, porque también de hecho hay un teorema que hizo un economista que se llama Stiglitz, de apellido, que es el teorema de Henry George, que básicamente dice que el aumento de valor de la tierra, a ver, esto es así. Si vos compras un terreno en un lugar que tiene, por ejemplo, acceso a agua corriente, acceso a internet, acceso a luz, tenés una ruta cerca, tenés un pueblo cerca, tenés centros de salud cerca, ferrocarril, demás cosas, o estás cerca de un puerto, y es una tierra con mucho rendimiento de la soja, por ejemplo, va a valer más que un terreno de la misma superficie, pero sin acceso a todas esas cosas. ¿Por qué ese es el valor de esas cosas? Porque ese es el mayor valor de la tierra que el terrateniente puede explotar para sacar un alquiler, una renta, que es lo que de hecho quiere grabar el LBT. El aumento del valor de la tierra se dio por cosas que no estaban bajo tu control, como es el mayor rendimiento de la tierra para plantar soja, eso no depende de nadie, y de las mejoras que hacen otros miembros de la sociedad. O sea, vos no construiste el puerto ni el ferrocarril que te da el mayor valor de la tierra, ¿me entendés? Entonces lo que plantea el georgismo es básicamente taxear ese mayor valor y devolvérselo a la comunidad que creó esas mejoras, en forma de mejoras en infraestructura, mejoras en, un ingreso base universal, qué sé yo, inversión en salud y en educación, todo ese tipo de cosas que le puedan devolver a la comunidad y que al mismo tiempo puedan mejorar el valor de la tierra, porque ahí venía este teorema, si vos seguís, el teorema dice que básicamente si vos taxeas la tierra y usás los impuestos y los invertís en infraestructura, el valor de la tierra va a seguir aumentando, entonces como que te vas a retroalimentar tu fuente de ingresos, ¿me entendés? Claro. No sé si le expliqué así muy bien. Sí, pero se entiende. Hay un... Sí, creo que es la última frase lo que más lo explica, se retroalimenta el valor. Claro, se retroalimenta. Cuando la tierra aumenta de valor, vos tenés más valor para taxear, entonces el valor que vos grabás con impuestos, lo agarrás, lo invertís y el valor de la tierra sigue aumentando, entonces tu base impositiva sigue aumentando y así, ¿me entendés? Se arma todo un ciclo. ¿Hay ejemplos de...? Sí, se aplicó en Dinamarca, hay un impuesto municipal del LBT en Dinamarca, en Estonia, que de hecho Estonia es un caso muy particular porque generalmente los lugares donde se aplica el impuesto quedan eximidos del impuesto terrenos públicos, terrenos estatales, qué sé yo, iglesias, todo ese tipo de cosas que puedan considerarse como un bien público. Claro, un público básicamente. En Estonia todo está grabado por el LBT, o sea, los terrenos municipales, los estatales, los provinciales. O sea, hasta lo perteneciente al Estado paga. Claro, las iglesias, lo único que no paga el LBT son las reservas naturales, todo lo demás lo paga. Es como que el Estado no se excluye a sí mismo de ser eficiente, porque ese es también, me olvidé de mencionarlo, como un subproducto del LBT, que en realidad es lo que lo hace más interesante. Todos los impuestos que son al valor de algo, por ejemplo, el impuesto a las ganancias o al salario, reduce las ganancias, entonces, en cierto modo, implica que hay un desincentivo a ganar más plata para que no pagues más impuestos. Un impuesto a la propiedad penaliza la mejora que vos puedes hacer sobre la tierra, ¿me entendés? Porque podés reducir la oferta. Podés reducir la oferta, por ejemplo, vos ponés, qué sé yo, un impuesto a la venta de autos, ¿no? Qué sé yo, 30% a la venta del auto, al valor del auto. Para que los fabricantes de autos puedan transmitir ese impuesto, ese costo a los
consumidores básicamente bajan la oferta de autos. Sí. Entonces los pueden pasar con el impuesto así. En la tierra no puedes hacer eso, no puedes destruir tierra, no puedes crear más tierra, no puedes esconderla en un paraíso fiscal, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces el impuesto no se transfiere, y lo que haces con ese impuesto, que es un costo hundido para el dueño de la tierra básicamente, es buscar darle un uso eficiente, buscar hacer algo con la tierra que te dé un beneficio para subsanar eso. O sea, vos tenés un terreno, suponete, sos un terrateniente, digamos, si vos pasaste por las Lomitas y por Mex, vos sabés que hay un montón de terrenos que están rodeados de edificios, pero Sí. que no hay nada puesto ahí, ¿me entendés? Sí, son como baldíos. Claro, digamos. son baldíos. O, y es- o pequeñas casas que quedaron en el medio. Claro, o ni siquiera son baldíos que están rodeados de 2 o 3 edificios, Pertuti al lado, o sea, es una zona cara y demandada, y vos sabés que es eso por la construcción que hay ahí. Y sin embargo no se hace nada. ¿Por qué no se hace nada? Porque se taxea la propiedad y no se taxea la tierra. Entonces, si vos pones un impuesto a la tierra y eliminás todos los impuestos a la propiedad, básicamente le vas a decir al tipo que tiene un baldío, si no haces nada tenés un costo hundido, si haces algo lo vas a subsanar, hace algo. Entonces el tipo o bien va a hacer algo, O va a qué sé yo, venderlo. o lo va a vender a alguien que quiera hacer algo, lo va a vender a un desarrollador inmobiliario para hacer un edificio, va a ser un restaurante, un estacionamiento, lo que sea que le dé Va a beneficio. incentivar a que la tierra sea productiva. Claro, a que la tierra básicamente. se use para algo y que no quede vacante, ¿me entendés? Ujú. Te estaba diciendo dónde se aplicó. Entonces el Estado en Estonia no se exime de eso, el Estado también se esfuerza a sí mismo a ser eficiente. Después, un caso enigmático es, que también lo toqué en la oveja, es Pensilvania. El estado de Pensilvania en Estados Unidos tiene muchos condados que tienen cada uno una forma de LBT que se llama split rate. O sea, es una forma en la que el impuesto a la propiedad no se elimina, Ujú. pero es varias veces menor al impuesto de la tierra. Es como un ratio, o sea, suponete Pittsburgh, que es la propiedad, la capital. Sí, yo te iba a preguntar por Pittsburgh justamente porque Claro. es el posteo que había leído Claro, también. en La Oveja, porque Sí. es una ciudad con la que tengo cierto lazo de cariño en Ah, los mira, Estados bueno. Unidos. Y porque no sabía realmente, me enteré en La Oveja que aplicaban este tipo de modelo. Si Claro, se no, quiere. ahora no, Sí, lo lo derogaron en sacaron. 2005, claro, porque esto fue así. Básicamente, Pittsburgh antes del siglo XX era una ciudad muy colonial, en el sentido de que las estructuras que habían quedado después de la conquista inglesa de esa parte del continente no se habían movido. O sea, tenías un montón de familias terratenientes que eran las mismas que habían llegado antes de 1776. Mm. Tenías por regulación distintos terrenos y distintos descuentos a distintas caracterizaciones, por ejemplo, rural, urbana o céntrica, que habían quedado obsoletas, porque ponerle esa caracterización se había hecho en 1780 y era 1880 y no se había cambiado nada, y a pesar que la ciudad se había expandido y había todo cambiado. Y eso estaba trayendo un montón de problemas, había aumentado los costos de inversión, nadie quería ir a Pittsburgh a invertir, Claro, se estaba vaciando. no era beneficioso. Claro, era demasiado caro siquiera poner algo ahí porque el costo de la tierra y las regulaciones eran tan prohibitivas que no te lo permitía. Entonces, en 1913, básicamente se decidieron por un split rate. Mm. Un split rate que era un impuesto a la tierra que era el doble del impuesto a la propiedad. Y se mantuvo ahí, Claro. y de hecho se mantuvo así hasta 1950, que lo subieron a 3-1. Y durante ese periodo era, digamos, el LBT y el georgismo era una cosa indiscutida. En Pensilvania fue siempre un monopolio hasta lo de Pittsburgh básicamente era como un status quo que nadie discutía. ¿Por qué nadie lo discutía? Porque se veían las mejoras de eso. En Pensilvania, por ejemplo, en Pittsburgh tenés una zona céntrica de la ciudad que creo que está como en la cuña entre los dos ríos que pasan por ahí, Sí, en que es el Triángulo Dorado. Three Rivers. Claro, Sí, Ese el triángulo- parque de Three Rivers, incluso. ahí está. se llama. Bueno, es el Triángulo Dorado, es como la zona céntrica de la ciudad y ahí hubo un boom. Digamos, el Triángulo Dorado es lo que es gracias al LBT que Pittsburgh tenía, Mm. porque se concentró mucha construcción y mucha inversión en un área chiquita de la ciudad y después se fue desparramando efectivamente a otro tipo de ciudad. Ese es otro beneficio que tiene el georgismo. Que te puede pasar como te pasa acá, que digamos en un régimen sin impuesto a la tierra y con impuesto a la propiedad, hay incentivos a expandir lo más posible las ciudades horizontalmente, Mm. y eso es una mierda para todo el mundo. O sea, no solamente Bueno, arruinás- pasa un poco acá, digamos. Claro, por eso, el conurbano es la ausencia justamente de eso y una política urbanística que lo regule. O sea, rompiste todo el ecosistema nativo
aumentás los costos de la gente de moverse, los servicios públicos no llegan. Hay un montón de lugares acá cerca nuestra incluso que no tienen cloaca, no tienen gas, no tienen agua, no tienen nada, entonces tienen que vivir a garrafas o a balde. No tienen asfalto. ¿Por qué? Porque lo horizontal se hace caro de mantener, a pesar de que haya incentivos para eso. Entonces lo que hace el georgismo básicamente, y una política urbana, porque no va a pasar solo, es incentivar a que la ciudad sea más vertical. Como pasa, por ejemplo, en muchos lugares de Europa, viste que, digamos, la ciudad no es muy grande horizontalmente, no ocupa un área tan grande de superficie, pero tiene mucha densidad poblacional. Bueno, ¿entendés? pasa mucho también en algunos casos particulares en Asia, ¿no? Claro, también. Asia, de hecho, Asia iba a ir después lo de Pensilvania, pero Asia experimentó mucho con el georgismo y hizo formas híbridas y todo. Bueno, básicamente, volviendo a lo de Pittsburgh, se le atribuía perfectamente al LBT la conformación del boom de construcción en el centro. ¿Y por qué se discutió eso? ¿Por qué se discutió? Básicamente, en los 80s, las autoridades locales del condado y los consejos de cada barrio, esto se mantiene el LBT con datos cadastrales, generalmente, o haciendo un estudio inmobiliario del mejor uso de cada tierra posible. Entonces, Sí. para que el LBT funcione, vos tenés que mantener al corriente los valores de la tierra y de la renta. Hacer un estudio anual, por ejemplo. O No incluso sé, no sé más. si anual, pero ponele cada 5 años. En Dinamarca es cada 5 años, o por ahí si es algo eventual, o algún evento o algo que pasa, se hace, pero generalmente es como una especie de censo, ¿viste? Está el censo y está la revaluación de terrenos, ¿viste? Para ver que esté todo en orden y para poder cobrar la base impositiva. ¿Qué pasó? Las autoridades locales dejaron de hacerlo. Dejaron de actualizar los valores de los terrenos. Entonces el ratio de 3-1 se quedó obsoleto y se pagaba muy poco impuesto y de hecho el beneficio era nulo. O sea, el efecto del LBT ya como que era Había perdido efecto. Claro, había perdido efecto porque estaba todo desactualizado, ¿viste? No había incentivo para hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? En 2001, básicamente, se contrató una compañía para que reevaluara los valores de terreno que habían estado actualizados, que habían estado desactualizados desde 1980 más o menos. 20 años O después. sea, tenían que hacer, claro, 20 años de evaluación porque no se había hecho. Y estaba, digamos, había llegado al punto de que la ciudad no recaudaba lo suficiente para mantenerse de lo desactualizado que estaba. Entonces, básicamente, antes de eso habían subido el LBT a un ratio de 5-1 con el de la propiedad porque no les alcanzaba la plata para mantenerse. Entonces contrataron esta compañía. La compañía hizo un híbrido entre datos cadastrales y mayor valor de uso posible estimado, que es también una técnica que tienen ellos, no sé cómo será. Y básicamente los resultados que tiró de aumento de valor de la tierra fueron abismales. O sea, entre el 95 y el 2000 solamente hubo un aumento del 50% entre el valor de la tierra. Y entre 2000 y 2000 hubo un 81% de aumento de los valores de la tierra. Era impagable para todo el mundo. Imagínate, vos estás tranquilo en tu casa pagando poquito de impuestos y de repente te llega una boleta de la putísima madre porque el valor de la tierra sobre la que está tu casa, de la que vos sos dueño, aumentó un montón aumentó, sí, qué sé yo, 81% en un año, ¿me entendés? Entonces tenés que pagar un montón de impuestos de repente. Sí, venías pagando 100 y ahora empezás a pagar Claro, y ahora 180. empezaba, sí, ponele, un montón. Entonces básicamente la gente no quería hacer absolutamente nada con eso. Ujú. Justo aparecieron las elecciones de alcalde. El tipo que lo defendía perdió y ganó un demócrata que lo derogó y ahora tienen, desde 2005, un impuesto a la propiedad normal. Y obviamente lo que hizo este tipo, que lo puse después en el post, es como tocar a su antojo básicamente los datos cadastrales de los valores de la tierra, que es lo que está haciendo, lo que estaba haciendo desde 2005 de en adelante el tipo que ganó. Tocar a su antojo, digamos, Claro, un digamos, poco un insulto económico. Dibujar los valores de la tierra como a él le gustaba, ¿me entendés? Básicamente. Eso empezó a hacer. Es una especie de insulto económico eso, digamos. Y sí. Es como ponerle el valor al dólar, que acá lo sabemos, digamos, a dedo. Y bueno, claro, por eso lo hacía a dedo. El nuevo alcalde lo empezó a hacer a dedo porque no había el LBT, entonces no pasaba nada. Y para mantener contentos a los votantes empezó a dibujar los datos inmobiliarios para mantenerse ahí. Claro. Pero eso básicamente se derogó en 2005. Pero hay buenas historias. Después no sé si habrás escuchado la canción de Billy Joel que se llama Allentown. ¿Te suena? Sí, me suena. Bueno, Allentown también es una ciudad de ahí del Rust Belt, Sí. ¿viste? De Pensilvania, que es toda esa zona industrial que quedó abandonada después en los 60 y 70. Allentown está hecha pelota.
O sea, en Allentown había una planta de una metalúrgica que en su momento fue la más grande del mundo, productora de acero, Bethlehem Steel, y había cerrado, los había dejado todos en bolas porque no había inversión. Habían intentado, de hecho, por demanda popular se pedía el split rate, y de los 80s hasta mitad de los 90s había siempre una fundación que se llama Allentown Fairgrounds, que es básicamente un predio de 17 hectáreas en el que hay ferias anuales, todo ese tipo de cosas, ¿viste? Y eran como el máximo terrateniente de la ciudad. Sí. Y tenían sus candidatos esponsoreados. Obviamente cuando el LBT llegaba por demanda popular y la gente demandaba que se tratara, el alcalde de turno, que estaba bancado por el Allentown Fairgrounds, lo vetaba, no se discutía. Pero en 1996 directamente explotó y una demanda popular terrible. Se hizo un referéndum. Apareció un político que se llama Patrick Toomey, que después fue alcalde, que era republicano también, y le encargaron a él, la verdad es que él hasta ese momento no era georgista, entonces le encargaron a evaluar el impacto y la feasibilidad de tener un split rate en Allentown, ¿viste? Y con qué cifras. Y le encantó la idea, básicamente bancó un LBT de 3,56% y un impuesto a la propiedad de 0,74%. ¿Sí? Y desde entonces Allentown sigue con un split rate así. Y básicamente los resultados fueron que desde el 96 hasta el 2000, en esos 4 años, hubo un aumento de 32% en los permisos de la construcción. La gente, básicamente los pequeños propietarios de tierras y los pequeños, ¿cómo se dice esto? Pequeños propietarios inmobiliarios aumentaron sus ahorros porque no tenían mucha carga impositiva. El único que dijo que había tenido pérdida fue justamente Allentown Fairgrounds, pero no lo pudo probar nunca. Básicamente habían dicho en un año que habían tenido 137% de pérdida gracias a los impuestos. No dejaron ver los libros contables, o sea, no se pudo probar nunca. Fue una pelea política. Claro, el único año que registraron pérdida fue un año que llovió mucho, que no se pudo hacer la feria. Que eso es lo que se sabe. Después lo del 137% es créeme, básicamente. Claro. Tengo una pregunta más para hacerte. Sí. Me refui por las ramas, boludo, pero no. No, venimos acá a hablar de política, de tus posturas y demás, como una presentación, digamos, de la oveja negra. Yo siento, también es una pregunta donde espero una respuesta de sí, no, y después nos metemos con el ping-pong con ciertos personajes. Me encanta. De las cuales te voy a pedir solo una frase. Pero yo siento que el peronismo, volviendo aquí al caso argentino, me parece bien. Es un partido político, es una ideología, perdón, me la tengo con lo del partido, es una ideología política totalmente flexible a los tiempos que corren, y yo creo que los tiempos que van a correr, no ahora, pero capaz dentro de 10 años, son liberales. Sí. El peronismo, en esa flexibilización, en esa masividad que tiene, en esto que hablábamos, ¿no? De nombraste 5 presidentes peronistas, todos distinta ideología. Sí, sí. Ideología, o bueno, formas de actuar. Doctrina, interpretación de la doctrina, doctrina, sí, e interpretaciones de la realidad y aplicación de la política también. ¿Se viene un peronismo más liberal? Lo dudo. ¿Lo dudas? Claro, lo dudo, porque la última vez que hubo una especie de peronista liberal que fue Menem, primero habíamos tenido una hiperinflación. Sí. O sea, es algo que, por más que ahora vayamos a tener inflación bastante alta por bastante tiempo, no creo que estén dadas las situaciones para una hiperinflación. Además, era lo que era una especie de consenso en todo el mundo. Acá Argentina esta vez está yendo a contramano de todo el mundo. En general se va. Claro, digamos, por más que haya una tendencia liberal en el mundo que sobrevive, porque la extrema derecha en todo el mundo se está muriendo, gracias a Dios, y ahora estamos viendo qué es lo que está de moda de ahora en más. En Argentina está muy en boga eso, pero no hay, como si te dijera, figuras dentro del peronismo que digan que haya que hacer ese tipo de cosas. Ni el peronismo está aliado con ese tipo de partidos, porque ponele Menem, en su momento, digamos, al inicio del mandato de Menem no había tomado medidas liberales, fue después de 2 años que la inflación le subió hasta por la oreja, que empezó con la convertibilidad, con las privatizaciones y demás cosas. Y antes estaba aliado con la UCD, que es un partido liberal. Sí.
Y hoy el peronismo no tiene eso. Hoy el peronismo, de hecho, está aliado con gente más iliberal que liberal. ¿Me entendés? El Frente de Todos está, bueno, el PJ propiamente dicho, está el kirchnerismo, está el Partido Comunista, está ¿cómo se llama? La agrupación de Grabois, que nunca me acuerdo cómo se llama, básicamente están todos metidos ahí. No hay Polo Obrero, ¿no es? No, el Polo Obrero es el de Solano. no. Ahí está. A ver, pues, Bueno, no Barrios importa. en Marcha, Sí, una cosa ponele, el Grabois. Bueno, ese tipo de partidos y de movimientos, no hay una vertiente liberal dentro del Frente de Todos, y si la hay, básicamente está muteada, ¿me entendés? Pero yo no considero al Frente de Todos un lugar de donde vaya a salir ese peronismo liberal. Por lo menos es mi análisis mío. Yo no veo muchos peronistas en ningún otro lado, o sea, realmente no... Sí, es cierto eso, Sí. pero a la vez hay una frase muy buena en la política nacional que todos tenemos un poquito de peronismo. O sea, Lo sacaste del test de coso de qué tan peronista sos. sí, ¿de qué tan peronista sos? ¿Qué te salió? ¿Lo hiciste? Alguna vez lo he hecho, Eh, me salió arriba del 50%, lo cual es cierto, yo me considero alguien que se vuelca en ciertas maneras en esa vertiente y a la vez no, porque en esto Juan Manuel Torre tiene un texto buenísimo donde habla de la crisis de la política de los partidos. sí. Yo soy muy creyente de eso, de creer que no hay una representación actual para ninguno de nosotros en sociedad de los ideales. En sociedad no, en lo personal, en la individualidad, no existe un partido político que te representa. Sí, es cierto. Podés tener ciertas afiliaciones con unos y los otros y después de eso depende tu voto. Claro. Con esas afiliaciones uno va decidiendo. Y en este, voy a trazar una línea como para ya ir cerrando. Dale. Tengo un ping-pong con ciertos personajes de la política nacional. Una frase corta con cada uno. Te juego. Mirá que soy medio tosco, pero te juego. Son 8 o 9 nombres, no mucho más. Dale. Tiene que ver un poco con lo que decía recién, ¿no? De uno va viendo ciertos lineamientos, pero no es con los partidos, no es con las representaciones, no es con el Frente de Todos, no es con Alberto, Claro. no es con Juntos, no es con Vidal, por ejemplo. Pasa también con el liberalismo, ¿eh? No es con el Partido Liberal o no es con Javier Milei. Es el tema de esa crisis. Claro. Y por lo personal te voy a preguntar. Alberto Fernández. Te lo resumo en una frase, básicamente. En una frase, sí. Me en parece una. que es la cara de la coalición, de una coalición que sabe más ganar que gobernar. Bien. Si querés te explico por qué, pero no sé si tenemos tiempo. No, Claro. ya te traeremos en otra vuelta. Dale. Y Dale. lo ahondaremos más. Básicamente Cristina eso. Fernández de Kirchner. Cristina. El personaje populista más raro que haya visto. Bien. Más particular. Javier Milei. Una persona contraproducente. José Luis Espert. No lo había pensado. José Luis Espert. Salvable. 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 Interesante. Horacio Salvable. Rodríguez Larreta. Estancado. 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 Carlos Maslatón. Es un personaje que a mí me interesa muchísimo. Siempre que trato de escucharlo, no coincido con todo, pero trato siempre de No, escucharlo. es un espectáculo verlo, si Sí, quieres. sí, sí. Delirio. Delirio es la palabra. Básicamente. ¿Delirio? Delirio, boludo. Delirio. Completamente. Sergio Massa. Vencido. Vencido. Vencido, sí, sí, sí. El último, y no te jodo más, Martín Lustó. Ah, diría yo que está evaluando qué hacer. ¿Todavía evaluando? Está evaluando qué hacer. Con todo este giro liberal me parece que está viendo, a ver, Martín Lustó tiene varios lados, tiene uno más socialdemócrata y otro más socioliberal. Ujú, Y ahora creo que debe estar viendo dónde le conviene estar, básicamente, qué lado le conviene mostrar. ujú. Cierro con este, Dale. que me lo colgué. Dale. Mauricio Macri, No, obsoleto. 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 Bien, opinamos lo mismo. Sí. Joaco, mil gracias por, No, a por, vos, por este ratito. A vos. Te pueden seguir en @laovejanegraliberal Exacto. en Instagram.
Es muy interesante todo lo que posteas, por eso te quería traer acá, porque creo que tenés una visión de la política que no solo, con la que no solo podemos coincidir en ciertos lados, sino también que es muy interesante de difundir y de, dar estos espacios, ¿no? que existen en los medios de comunicación. Mil gracias por haber venido. No, a vos, Expo. Nos vemos. Joaquín Ogni estuvo conmigo, @la oveja negra liberal, lo pueden seguir en Instagram. Nosotros cerramos el programa del día de la fecha de Va a Ser Mejor. Le robamos un par de minutitos a la chica de tarde, pero seguro se quedan con ellas, con Pri y con Wada hasta las 4 de la tarde. Nosotros nos encontramos el lunes. Buen fin de semana.